Il Niño es un grupo de nu metal de raíces latinoamericanas, siendo sus integrantes de países como Perú, Guatemala, Venezuela, Brasil, México y República Dominicana. Esta fue una de las pocas bandas de metal en incluir en su sonido ritmos latinoamericanos, con lo que lograron hacerse muy reconocidos a finales de los años 90 y a principios del año 2000. Así que si querés saber más cosas de esta genial banda, hoy te traigo 11 curiosidades sobre Il Niño. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El nombre de Il Niño traducido significa niño enfermo, refiriéndose a un fenómeno meteorológico de la costa pacífica de Sudamérica, el cual se llama Niño y provoca lluvias e inundaciones. Al principio la banda lanzó un demo en el cual Cristian Machado originalmente era el bajista y Jorge Rosado era el cantante, pero después de la partida de Jorge, Dave Chavarri, el líder y baterista de la banda, decidió que la mejor decisión era Machado para que sea el nuevo vocalista de la banda. Curiosidad número 2. Revolución es el álbum debut de Il Niño. Lanzado el 18 de septiembre de 2011, la carátula del álbum muestra una imagen de una de las momias de Paracas, de Perú. Estas momias eran enterradas en cementerios de forma rectangular, los cuales estaban divididos en varias cámaras subterráneas. Cada cámara era propiedad de una específica familia o clan, la cual enterraba a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. La canción Liar se utilizó en el juego Ghost Recon Advanced Warfighter para Xbox 360, y la reedición del álbum contiene un cover en vivo de Soulfly titulado Eye for an Eye. Curiosidad número 3. Durante la grabación del segundo álbum del grupo, Confession, el guitarrista Mark Rizzo abandonó la banda para unirse a Soulfly, banda liderada por Max Cavalera. Para terminar de grabar las pistas de guitarra, el grupo llamó al guitarrista Luster Arwe, ex guitarrista de Machine Head, quien toca en las canciones 1, 5, 9, 16 y 17, y Mark toca en las canciones 2, 4, 6, 7, 8, 10 y 15. Max Illich, de Black Market Hero, participa en las voces de la canción 9 de este álbum, y Mikey Dowling, ex integrante de Soulfly, toca la guitarra en la canción número 3. Curiosidad número 4. Mark Rizzo, además de ser uno de los miembros fundadores de Il Niño y ser actual integrante de Soulfly, también es integrante de Cavalera Conspiracy y sacó 3 álbumes en solitario. Mark es un gran fanático del fútbol y apoya al club europeo Inter de Milán. Rizzo en las giras entrena incansablemente con pesas y es boxeador amateur, llegando a luchar en los Guantes de Oro de Nueva Jersey. Curiosidad número 5. Confession es el álbum más exitoso de Il Niño, llegando a vender casi 500.000 copias en los Estados Unidos. La canción Have You Ever Felt aparece en el juego Ghost Recon Advanced Warfighter de Xbox. When It Cuts aparece en el juego de PlayStation portable Infected. El tema de Find a Way formó parte de la banda sonora de la película La Cueva de 2005, pero se tituló como I'll Find the Way, y la canción How Can Alive aparece en la banda sonora de Freddy vs. Jason. Curiosidad número 6. Cristian Machado, cantante de Il Niño, se encuentra en el puesto número 73 de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Participó en la canción One del álbum 3 de Soulfly y en el álbum Roadrunner United All Star Sessions, con el tema No Más Control. Cristian es hijo de un músico brasileño, pero a edad temprana se mudó a Venezuela junto a su madre y en 1986 se muda a Nueva Jersey, donde pasó el resto de su adolescencia. Cristian nunca conoció a su padre hasta que cumplió los 19 años, donde atendió una llamada en donde su padre le contó quién era, ya que su madre siempre le dijo que su padrastro era su padre biológico. Cristian Machado utiliza el micrófono de Dave Williams, cantante original de Drowning Pool, ya que construyeron una gran amistad mientras completaban el tour Jägermeister. Después de la muerte de Dave, su familia le entregó el micrófono a Cristian como signo de respeto. Curiosidad número 7. Dave Chavarri es el fundador, productor, manager y baterista de Il Niño. Dave nació en Lima, Perú, pero a la edad de 11 años se trasladó a Nueva Jersey y tocó la batería para diversas bandas como Propane, Soulfly, Mod y Marauder. Desde el año 2000 fue el productor de numerosas bandas, llegando a vender más de 2 millones de álbumes producidos por él. Además, es un gran fanático de King Diamond, y dijo que para él fue un honor tocar al lado de Diamond en la canción In the Fire, para el disco del aniversario número 25 de Roadrunner Records, The All Star Sessions. Curiosidad número 8. Enigma es el cuarto álbum de Il Niño. Este álbum disminuyó muchísimo las ventas de la banda, habiendo vendido solo 5.000 copias en su primera semana y un total de 80.000 en todo el mundo. Este álbum cuenta con algunos elementos e influencias de metal progresivo, además de una participación del cantante Chino Moreno de Deftones en la canción Zombie Eaters. Curiosidad número 9. One Nation Underground es el tercer álbum de Il Niño. Este álbum originalmente tenía un cover de la canción Red Rain de Peter Gabriel, pero fue retirada de la versión oficial y en su lugar se colocó la canción instrumental Barely Breathing.
Las canciones All I Ask For y Everything Beautiful también forman parte del juego Ghost Recon Advanced Warfighter, y este álbum contiene la canción Turns to Grey, donde Jamie Shasta de Hatebreed aparece como cantante. Curiosidad número 10. Después de lanzar Enigma, la banda realizó diversas giras por Europa, América del Norte y del Sur, y en enero de 2009 se separaron de su discográfica. Durante el tiempo de inactividad de la banda, varios miembros establecieron empresas de producción para apoyar a los artistas más jóvenes. Dave supervisó su sociedad de gestión mientras producía registros para las bandas Exilia y Mighty Silence Fail, al igual que Luster Arwe, quien produjo artistas con su compañía de producción con sede en Colorado. Cristian Machado y Pina Lázaro trabajaron con numerosos artistas y bandas, mientras que el guitarrista Diego Verdugo abrió su propia tienda de tatuajes llamada Artifact Tattoo, en California. Curiosidad número 11. Dead New World es el quinto álbum de estudio de la banda. La portada del disco fue creada por Tim Butler, quien hizo portadas para álbumes de Slipknot, Disturbed y Metallica. Este álbum contiene un cover de The Smashing Pumpkins, titulado Bullet with Butterfly Wings, y la canción Bleed Like You apareció en el episodio 66 de la serie de videos de Victory Records TV. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.